Bueno, hoy para terminar el año vamos a hablar de un tema que es muy importante dentro del budismo, que son las tendencias subyacentes, ¿sí? Que en el Pali se le llama anusaya, y que el verbo anusaya viene, perdón, anusaya es la tendencia subyacente, anuseti es el verbo. El verbo anuseti significa descansar debajo de. La traducción, digamos, una de las traducciones textuales es descansar debajo o residir debajo de. Entonces, las tendencias subyacentes son estados, anusaya significa latente o durmiente, que cuando se dan las condiciones karmáticas, aflora esa tendencia subyacente. Eh, Estas tendencias subyacentes muchas veces se nos manifiestan de una manera muy clara en las tendencias emocionales habituales, ¿no? En baba, en el existir, ¿no? Baba es devenir, existir o tendencia emocional habitual, que es como la personalidad de uno expresada, manifiesta. Un poco lo que les comentaba hoy al mediodía, esas tendencias subyacentes son los que, al manifestarse dentro de ese existir, de ese devenir, es por lo cual, es la característica por la cual la gente nos conoce. ¿Cómo es su personalidad? Claro, ¿qué tipo de Rasgos. persona? Exacto, los rasgos, ¿no? Entonces, una persona enojona que tiene la tendencia subyacente a la aversión, la gente la conoce o la reconoce o es famoso por ser mala onda, enojón, Irascible. irascible, ¿sí? La persona que tiene la tendencia subyacente a la duda es una persona dubitativa, que nunca sabe qué va a hacer, entonces, bueno, etcétera. Eh, entonces nosotros nos vamos dando cuenta de que estas tendencias subyacentes son formaciones mentales, que depende de la condición que haya momentánea, van a aflorar, ¿sí? La otra forma de ver esto, digamos, anusaya, también significa obsesión. Es otra manera de traducirlo. De esa subyacente. A la palabra anusaya, ¿sí? Que se lo traduce como tendencia subyacente, pero es anuseti es lo que está debajo de, lo que reside debajo de, anusaya es obsesión, es algo que a la mente todo el tiempo la hace retornar una y otra vez a lo mismo. Anuseti y Usaya. Anuseti es el verbo, anusaya es el sustantivo. Entonces, Recurrente. claro, recurrente, ¿no? La obsesión, lo que a la mente todo el tiempo la atrae, ¿sí? La encanta. Entonces, si una persona, volvemos a lo mismo, tiene mucho deseo sensual por la comida o por cualquier otra cosa, va a tener la tendencia subyacente, digamos, eh, al deseo sensual. Y va a estar con eso una y otra vez, con eso en la mente, a intentar cumplir ese deseo sensual constantemente. Que adquiere diferentes formas. Aunque quiera diferentes formas en cuanto a los cinco sentidos o la mente misma. Bueno, hay algunos suttas en el canon Pali que hablan de las tendencias subyacentes. Uno que ya hemos leído muchas veces es el discurso del pastel de miel, ¿sí? Que les recomiendo que lo lean o lo vuelvan a leer. No vamos a leer ese sutta hoy, vamos a leer dos suttas muy cortitos, que tienen solo una página cada uno, y que hablan de esto, simplemente las exponen.
y las vamos a desglosar un poco a cada una de ellas. Entonces, el primero que vamos a leer es el del Samyutta Nikaya 45, número 175. O sea, el Samyutta Nikaya son los sermones conectados temáticamente, agrupados temáticamente. Y dice así, se llama Discurso sobre Anusaya Sutta, Discurso sobre las tendencias subyacentes. Monjes, existen estas 7 tendencias subyacentes. ¿Cuáles son esas 7? La tendencia subyacente del deseo sensual, la tendencia subyacente de la aversión, la tendencia subyacente de los puntos de vista, la tendencia subyacente de la duda, la tendencia subyacente del engreimiento, la tendencia subyacente del deseo por la existencia y la tendencia subyacente de la ignorancia. Estas son las 7 tendencias subyacentes. Ahora bien, el desarrollo del óctuple noble sendero puede llevar al conocimiento directo de estas tendencias subyacentes, a la plena comprensión de ellas y a su posterior destrucción y abandono. ¿Cuál es el noble óctuple sendero? He aquí monjes, el monje desarrolla el recto punto de vista, producto de la reclusión, del desapasionamiento, del cese y de la maduración de la liberación. El monje desarrolla la recta intención, la recta forma de hablar, la recta acción, la recta forma de vida, el recto esfuerzo, la recta atención consciente y el recto recogimiento o concentración, producto de la reclusión, del desapasionamiento, del cese y de la maduración de la liberación. Este es el óctuple noble sendero, cuyo desarrollo lleva al conocimiento directo de estas tendencias subyacentes, a la plena comprensión de ellas y a su posterior destrucción y abandono. Y ahí termina el sutta. ¿Sí? Un poco como les comentaba en el retiro que hicimos allá en La Plata, los suttas en general del Diga Nikaya, de los sermones largos, y un poco del Majjhima Nikaya, son sermones largos porque se creía que esos sermones más largos eran para personas que no conocían el Dharma. No conocían el Dhamma y no conocían la enseñanza del Buda. Esos sermones largos cubrían todos los aspectos de manera pormenorizada. Con los discursos medios pasa algo parecido, y luego con este tipo de discursos del Samyutta Nikaya y del Anguttara Nikaya, que son los sermones agrupados numéricamente, son suttas mucho más cortitos para practicantes que ya entienden de qué va la cosa. Entonces son a veces exposiciones muy breves que le permite al practicante pensarlo desde otro punto de vista, reflexionarlo desde otro punto de vista. Entonces, si nosotros vemos acá en el sutta que dice las 7 tendencias subyacentes, vemos que la primera es la tendencia subyacente del deseo sensual. ¿Sí? Esto es común. De vuelta, acá la traducción se van a encontrar con otras traducciones también, ¿sí? Se pueden encontrar acá con que la primera es la tendencia subyacente a la codicia, ¿sí? A la avidez, ¿no? También podés encontrarlo como craving en inglés, la podés encontrar como la tendencia subyacente a la avidez, ¿sí? Al ansia, ¿no? En este caso es justamente la tendencia subyacente del deseo sensual es quiero, ¿sí? Yo quiero esta comida, quiero esta bebida, quiero escuchar esto, quiero lo otro, quiero entender, ¿sí? Cualquier quiero que haya, que exista, cuando se den las condiciones, en el momento, va a aflorar esa tendencia subyacente. Es muy importante entender esto porque lo que está de fondo en todo esto de la Nusaya, de las tendencias subyacentes, es esta idea de la decisión, ¿sí? O del libre albedrío. ¿Sí? El libre albedrío no existe. Lo que existe es una serie de condiciones que en algún momento dan determinado fruto.
depende cómo estén maduras esas condiciones, esa decisión va a ir para un lado o para el otro. O sea, lo que existe es el karma. Lo que existe es el karma. Y lo que existe entonces es cómo esas condiciones, en este caso, por ejemplo, para dar un ejemplo muy concreto, en la meditación nosotros tenemos un objeto de meditación y un obstáculo. En algún momento surge el obstáculo y a eso uno le llama distracción. En realidad, y a esa distracción uno le aplica las 6 R's o el recto esfuerzo y vuelve al objeto de meditación. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos este dibujito. Tengo el objeto de meditación, tengo la distracción, tengo el objeto de meditación. Y uno cree que existe ese movimiento. Pero eso es una forma de graficar lo que en realidad está pasando, no está sucediendo eso. Lo que está sucediendo es que en ese momento surge, debido a la conciencia, surge el objeto de meditación, porque están las condiciones, y en algún momento, cuando esas condiciones varían, por ejemplo, la atención es parte de esas condiciones, cesa, surge Exacto. un obstáculo, otra cosa. Pero hay una decisión en ir al objeto de meditación. Ujú. Hay unas condiciones que son favorables para que la mente esté alrededor de ese objeto de meditación. Bien, pero a lo que iba con esto es que cuando uno va hacia el objeto de meditación toma esa decisión, pero cuando se distrae no existe tal decisión. Sí, también no te diste cuenta. Ah, Lo que pasa es que la palabra decisión implica un sujeto, una persona, ¿sí? Y nosotros ahora, cuando hablamos de las tendencias subyacentes, estamos hablando de otro nivel de entendimiento. mm, Por eso hice esta introducción de leer estos suttas que son un poquito más profundos. Cotidianamente hablamos de que yo me distraigo, claro. yo presto atención al objeto de meditación, y esa es una forma coloquial que tenemos para expresarnos y entendernos. Santiago está meditando, Santiago deja de meditar. Pero en la realidad no está pasando eso, porque tanto Santiago como lo que llamamos meditación son formas de nombrar algo, nada más. Entonces nosotros tenemos una serie de condiciones que hacen que ocurra lo que llamamos meditar. Hay una serie de condiciones que producen que surjan algo que no sea el objeto de meditación, que lo llamamos distracción. Haya un proceso que sea el abandono de ese obstáculo para retornar al objeto de meditación, que lo llamamos 6 R's, noble esfuerzo. La tendencia subyacente la podemos describir como una serie de tendencias que están en cualquier mente, no cultivadas de la misma manera en todas las mentes, porque por ahí algunos tienen más tendencia subyacente al deseo sensual, otros a la aversión, otros a la duda, todos diferentes. La segunda tendencia subyacente es a la aversión, ¿sí? Que es cuando no quiero, ¿sí? No quiero. El rechazo por todo, la mala voluntad, ¿sí? Si ustedes van observando, se van a dar cuenta de que la mente tiene estas tendencias subyacentes en el sentido de lo, como les decía al comienzo, se manifiestan en baba, en el devenir, en la tendencia emocional habitual. Entonces la mente tiende a actuar, a reaccionar de la misma manera en diferentes situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy esperando que me pase a buscar mi mejor amigo para ir a un lugar que estamos reentusiasmados y mi amigo me pasa a buscar y está de mal humor, yo no me esperaba que estuviera de mal humor. Entonces el plan cambió, porque yo me imaginaba que iba a pasar algo muy
toda una fantasía mía, pero la culpa es de mi amigo que vino mal, que me arruinó la fantasía. Entonces, frente a esa insatisfacción, surge la aversión, ¿sí? Me estoy bañando con el agua caliente y de repente sale el agua fría, ¿sí? Me surge la aversión. Algo que sea muy mejor. ¿Sí? Y lo mismo pasa en otras situaciones, me despiden del trabajo, me peleo con mi pareja o lo que fuera. Estoy nombrando, si ustedes observan, todas situaciones distintas, pero que esencialmente redundan en que no es lo que yo espero. Frente a cuando no ocurre lo que yo espero, surge la tendencia subyacente a la aversión. ¿Sí? Recuerden Anusetti, lo que yace debajo de. Está durmiente, ¿sí? Entonces cuando se dan las condiciones, se despierta, ¡pum! Y aflora. La culpa es tuya por despertar. ¿Está bien? Después dice la tendencia subyacente de los puntos de vista. ¿Sí? Esto es la tendencia subyacente, lo pueden encontrar a la opinión. Entonces nos vamos dando cuenta de que tenemos por un lado el deseo sensual, que es lo que yo quiero, la aversión, que es lo que no quiero, y nos encontramos con la tendencia subyacente a la opinión o a los puntos de vista, que es por qué quiero y por qué no quiero. ¿Sí? Y es también la tendencia subyacente. Fíjense, cada vez que surge algo que me gusta y que quiero, o que no me gusta y que no quiero, va a surgir la justificación inmediata de la por qué quiero y por qué no quiero. No, así no se trata una persona, no, así no se trata una pareja, no, así no se trata un amigo, no, esta no es la manera correcta, no, así no se pone el aceite, lo que fuera. Todos estos son puntos de vista. El punto álgido de estos puntos de vista es la identidad. Cuando nosotros nos encontramos de que yo soy así, ¿sí? Yo soy de esta manera, nos estamos encontrando con la identidad. O con yo soy eso. Entonces, los puntos de vista siempre implican, la opinión siempre implica una identificación considerable con un pensamiento, con una etiqueta. Lo que viene a reforzar o a recargar de vuelta el quiero y el no quiero. Ustedes pueden observar en estas tres tendencias subyacentes que hay una reminiscencia muy clara de avidez y apego. ¿Sí? Sensación, avidez, apego. Contacto, sensación, avidez y apego. Estos puntos centrales del origen dependiente. Tengo contacto con una sensación, esta puede ser agradable o desagradable. O sea, a partir de ahí va a surgir me gusta, no me gusta. Y a partir de ahí va a surgir mi tendencia subyacente a la opinión. ¿Por qué no me gusta? La mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos bajo encima de ese león dormido, de esa cosa que está descansando debajo y en algún momento se despierta y nos mastica vivo. Entonces hablamos de más, expresamos una opinión en un mal momento o a la persona equivocada, o lo decimos de mala manera, y tenemos problemas. Cuanto más apegada está una persona a su propia opinión, esto quiere decir, al por qué las cosas son como deberían ser, más sufrimiento va a tener. Y más difícil se le va a resultar la vida. Porque lo que no se termina de dar cuenta es cómo su propia opinión es la que hace la vida difícil. ¿Por qué esto? Porque esto debería ser de esta manera y no lo es. Entonces la vida es muy difícil. Yo no me lo merezco. Cuando las cosas son, como uno quiere. Pocas veces. Eso no es justo. Claro.
Claro. ¿sí? Como una cosa de victimización, ¿no? Ni hablar. Bueno, a partir de ahí vienen montones de cosas. La cuarta es la tendencia subyacente de la duda. ¿Sí? La tendencia subyacente de la duda. Eh, Esto es una cosa que también aflora en relación a, fundamentalmente, qué es lo sano y qué es lo no sano. Que a veces se expresa diciendo qué es lo correcto, qué es lo no correcto. ¿No? Que esto lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer. Y de vuelta se anda buscando afuera lo que en realidad no es investigado o indagado adentro. Cuando uno lo empieza a indagar, empieza a encontrarse con, a investigar, empieza a encontrarse con a veces pequeños insights que a uno lo van llevando de a poquito, en un rumbo más positivo. Pero si yo no soy capaz de ver esos pequeños cambios y reconocerlos, es muy difícil que la duda no se lo coma crudo a uno. Entonces yo tengo que aprender a confiar en esos momentos de bienestar. Tengo que aprender a confiar en esos momentos donde yo abandono el obstáculo, me relajo, lo dejo ir, me sonrío y vuelvo al objeto de meditación. Cada vez que yo hago eso me siento un poco mejor, siento bienestar y estoy más tranquilo y puedo volver. Por ahí esa tranquilidad no dura mucho, pero tuve esos 2 o 3 segundos de pequeño sosiego. Y uno no lo considera, pues es muy poquito. Claro, es muy poquito, pero son 2 o 3 segundos. Pueden ni siquiera tenerlos esos 2 o 3 segundos. Entonces nos vamos dando cuenta de que se va siendo un cultivo donde la perseverancia es muy importante. Son millones y millones de impulsos de conciencia Claro, en esta dirección. en esa dirección. Pero no, esa no es una buena visión. Pero no, hay que empezar en algún momento. Y hay que insistir en eso. Porque así como se puede cultivar los estados mentales malsanos y desarrollarlos, también los estados sanos se desarrollan. Y también van ganando paulatinamente cada vez más impulsos kármicos, porque fueron cultivados. Eso va a hacer que la tendencia subyacente a la duda sea cada vez menor. Entonces, la tendencia subyacente a los puntos de vista y la tendencia subyacente a la duda son dos tendencias que desaparecen con la entrada de la corriente. Porque ya no hay duda y porque los puntos de vista, es decir, la que está basado en la creencia de una identidad, desaparece. Las otras dos primeras todavía siguen estando. La tendencia subyacente, la quinta, del engreimiento. Y el engreimiento lo van a encontrar como la concepción o la presunción. Acá refiere a algo que es un poquito más que la identidad. Si bien la persona que entra en la corriente abandona la idea de la identidad, es decir, sabe que no existe una identidad, todavía tiene una presunción sobre alguno de los 5 agregados o sobre varios, depende de la situación. Entonces, la presunción, ¿qué es? La presunción se la va a encontrar como presunción o como orgullo también. Eso queda libre completamente el arahant. Pero la presunción es la presunción de que yo soy alguna cosa de todo esto. De que todavía hay una pequeña identificación, hay alguna identificación con algo, con mi sentir, o con mi logro meditativo, o con lo que sé del Dhamma, o con algo. Todavía hay una identificación con alguno de esos, donde se produce naturalmente
sufrimiento. Pero también refiere a esto al orgullo. La presunción es el orgullo. Yo soy esto, la comparación con el otro. Siempre es, yo soy mejor, Puede aparecer yo soy mejor, yo soy peor. yo soy peor también. Es orgullo eso. También. Yo soy peor es lo mismo. Del otro lado. ¿Sí? La tendencia subyacente del deseo por la existencia, esto refiere a lo que estábamos hablando del bhava, del devenir, ¿sí? De la tendencia emocional habitual. Acá también tenemos como varios niveles de lectura, pero uno de los que podemos leer es esta idea de que yo soy fijo, yo soy de una manera. Yo siempre soy así. Y ese es el deseo de existencia. Amén de que hay una cosa de, también lo podemos ver desde los tres planos, la existencia por el mundo sensual, la existencia por el mundo material sutil o inmaterial. Eso también es un deseo de existencia visto desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la vida que tenemos, tiene que ver mucho con esto de yo soy de esta manera. No entendí esas tres diferentes. La existencia en los tres planos posibles de existencia que hay dentro del samsara. El deseo sensual, que son todos los infiernos, el reino de los fantasmas, el reino animal, el reino humano y los 6 reinos celestiales. El deseo material sutil, que es el deseo de los 4 primeros yanas, que a su vez tienen divisiones dentro de sí, o el deseo por los planos inmateriales, que son los 4 yanas inmateriales. Todo eso es la posibilidad de existencia que te da el samsara. Eso es lo que te ofrece el samsara. Podés habitar en cualquiera de estos 31 planos. ¿Sí? El deseo, la tendencia subyacente a la existencia, tiene que ver con la existencia o el renacer en cualquiera de estos planos. ¿Sí? Es el deseo de renacer. Claro. Vos podés hacer el deseo de renacer como diosa. Podés tener el deseo de renacer como Brahma Sí, el deseo de reencontrarte con alguien también. en el plano Que humano. perdure la identidad que uno tiene. No, sí, podría estar eso metido también. ¿Vos decís eso conscientemente? Podés hacer la determinación. Hay un montón de historias justamente de los Arahan haciendo esas determinaciones En vidas en vidas pasadas. pasadas y se cumplen en esta dispensación del Buda. Y uno puede también tener el deseo de no volver a avanzar. Podés tener ese deseo, sí, de alcanzar el nirvana. Ya, Es el mayor deseo, digamos. El más, es el Arahat. claro. La liberación del samsara completamente. ¿Cuándo? No se sabe, pero vos haces esa firme determinación. Es interesante eso, las historias que no lleva 2 minutos, lleva millones de existencias. O sea, el cultivo depende de qué cosa, ¿viste? De hecho, en algunas historias hay personas que, por ejemplo, han tomado la determinación de en otra vida ser sotapanas. Y cuando alcanzan eso, deciden, por ejemplo, dejar de practicar. Ya está. O Después, Pacheca Buda. claro, Yo tenía como la idea de que todos los que meditábamos y tal, no, la idea era no volver a renacer. esa es, ese es el objetivo, Mm. digamos, ese es el rumbo, que es la cesación completa del sufrimiento. Pero puede haber un montón de deseos distintos. En estas historias hay como encuentros, ¿no? Son personas que se encuentran por ejemplo, con un Arhan y al verlo sienten esa inspiración, esa admiración, esa devoción de poder encarnar de alguna manera esas mismas condiciones. Reencarnar como No, reencarnar no. Quiero decir, Renacer como un Arahan. No es posible renacer como un arahan. No. Claro. Construir esa misma. Es como cuando vos ves una persona y decís, ay, qué lindo, qué pacífico que se lo ve, qué hermoso estado que tiene.
encantaría Estar así. estar en ese mismo estado, disfrutarlo como esta persona. Tomás la determinación de practicar para determinado objetivo. Quiero renacer como Deva, quiero renacer como Brahma, quiero practicar para lograr entrar en la corriente o ser uno que retorna, y eso está lleno en las historias del canon y los comentarios de esas historias. Esa es una forma, y la otra es la que es esta cosa de lo que hablamos de la existencia, de Baba, del devenir, ¿sí? De la tendencia emocional habitual. Esta cosa que uno, sin darse cuenta, alimenta constantemente. Cuando cada vez que uno dice yo soy así, cada vez que uno actúa de una manera y la repite esa misma manera, está en ese momento actuando, alimentando esa tendencia emocional habitual. Aunque las condiciones tal vez no sean las mismas. O sea, Las condiciones están siendo las mismas. en ese entonces. No las mismas, pero las condiciones en ese momento se dan para que ocurra. Lo que vos querés decir es que la situación no es la misma, Claro. pero la condición sí es la misma. Por eso al principio daba el ejemplo, en este caso, de la aversión, que puede ser que te dieron mal el gusto de helado cuando lo pediste, que puede ser que un amigo te dijo algo que no te gustaba, que puede ser que llueva, que puede ser Todas estas situaciones son diferentes. Sin embargo, en la mente la acción, la reacción es la misma. Y después tenemos finalmente la tendencia subyacente de la ignorancia, ¿sí? Que se está, de vuelta a esta idea, la ignorancia de las 4 nobles verdades, que tiene su desarrollo completo, el abandono completo, cuando uno realiza el arajantado. En otras palabras, lo que está sucediendo con la tendencia subyacente a la ignorancia, de un modo práctico, ¿qué es? A ver si me lo pueden contestar. Identificación. Correcto, cada vez que yo soy eso, o sea, cada vez que yo exagero lo que me está pasando, me sucede algo y lo exagero, o me sucede algo y lo niego, de alguna manera me estoy identificando. Como se niega también. Claro, cuando se niega hay un proceso identitario tan fuerte como cuando lo exagero. Es lo mismo, todo lo que sea extremo, en realidad estás alimentándolo, sea por la versión quiero, por la versión no quiero. ¿Y cómo lo vinculaste con la ignorancia eso? Porque cada vez que eso está pasando, yo no veo que en eso mismo hay sufrimiento, veo que el origen de eso es tanja, la avidez. No veo que hay una cesación para eso y de ninguna manera estoy cultivando lo que dice después acá, en el octuple noble sendero, porque es el octuple noble sendero lo que nos lleva a poder abandonar y destruir estas 7 tendencias subyacentes. Que serían las 6 R's. Las 6 R son parte de este octuple noble sendero, pero sí, la meditación es ese esfuerzo que vos hacés por abandonar ese estado y llevar la mente al objeto de meditación. Recién cuando hablabas de la negación, ¿qué es la negación a lo que siento? Claro, esto que siento no me está pasando. Surge la tendencia emocional a la aversión. Entonces ahora fíjense esta parte que dice, ahora bien, el desarrollo del octuple noble sendero puede llevar al conocimiento directo de estas tendencias subyacentes. Entonces fíjense que el primer paso de aplicar el octuple noble sendero es conocerlas. ¿Y cómo conocemos cuáles son las tendencias subyacentes? ¿A través de qué? De ver los obstáculos. A través de los obstáculos. ¿Cómo? A ver. Claro, yo para conocer las tendencias subyacentes, es decir, hacia lo que tiende la mente, solamente lo puedo ver cuando surge un obstáculo, porque si no surge el obstáculo no sé qué es, no sé dónde estoy agarrado, no sé cuál es esa tendencia subyacente. Bueno, pero si yo veo que siempre reacciono con enojo, me doy cuenta que
que tengo esa tendencia subyacente de Pero aversión. vos te das cuenta cuando observás el surgimiento de la mala voluntad, de la aversión. Es el obstáculo el que te muestra cuál es la tendencia. No, 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 por supuesto. Sí, sí. Entonces, el óctuple noble sendero es lo que primero nos lleva al conocimiento directo de estas tendencias subyacentes. Y fíjense que dice conocimiento directo. ¿Sí? ¿Qué significa esto de conocimiento directo? Poder ver la tendencia subyacente tal cual es. Eso significa que si yo, cuando surge el enojo, o cuando surge el deseo sensual que no frena nunca, o cuando surge la duda, rezongo porque surge, y yo digo, yo me doy cuenta, pero no lo estoy viendo de manera directa. Estoy identificado con una nueva tendencia subyacente. Una versión a eso. Aversión a la aversión, aversión a la duda, entonces, y después entienden lo que les quiero decir, porque a mí no me puede pasar tendencia subyacente al orgullo o a la presunción. Entonces vamos acumulando esas tendencias subyacentes y van dándose cuenta por qué Anusaya o el durmiente se despierta en ese momento. Algo que está latente, le damos las condiciones y surge. Conocimiento directo va a implicar siempre que la mente tiene que tener un grado determinado de ecuanimidad. Entonces, cuando yo observo que se manifiesta esa tendencia y la conozco, debido a que la mente está ecuánime, tranquila, lo puedo dejar ir. Sin espamento. Simplemente está todo bien. Cuando surge un obstáculo, está todo bien. Está todo más que bien que en la mente surja deseo sensual, aversión, duda, ansiedad, preocupación, letargo, pereza. Está bien. No es tanto el problema del obstáculo, sino la reacción a ese obstáculo y, sobre todo, la falsa creencia de que eso no debería estar ahí, porque eso es una falsa creencia. Si surgió, es porque tiene que estar ahí. Cómo yo actúe con eso es donde yo voy a demostrar si actúo sabiamente o de manera ignorante. Si actúa sabiamente, lo voy a ver, lo voy a dejar ir y voy a volver al objeto de meditación y nada más. Si actúo de manera ignorante, me voy a golpear el pecho, si voy a decir, ¿por qué a mí? Esto no es justo, por otra vez lo mismo, ¿por qué tengo que tener un día tan malo? Bueno, etcétera. Toda la cantidad de discursos que pueden aparecer en la mente que son pintorescos y variados van a surgir y al darle una identificación va a sufrir a consecuencia de eso. Hay como una brecha, ¿no? Entre eso que dice la mente y lo que realmente sucede en la realidad. Por supuesto. Algo que me estoy dando cuenta por ahí que me está pasando, que las cosas que estoy haciendo, antes de que pase determinado hecho, Tenés una predicción. sí, Eso es normal. La mente predice todo el tiempo buscando seguridad. siempre tiende a lo negativo. Bueno, si hay una tendencia Hay una a la tendencia. versión. Hay gente que no, que por ahí tiene otro. Bueno, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Después, cuando se le cae el piano en la cabeza, dice, pero ¿qué pasó si todo iba a estar bien? Bueno, a veces pasa, se caen los pianos en la cabeza. Esta tendencia que a veces a uno le dice, esta persona es un conspiranoico, que duda de todo, que anda buscando tramas ocultas en todos lados. Y después cuando pasa la trama oculta, ¿viste? Yo te dije, ¿qué me dijiste? Vos yo sabía, y entonces ¿qué haces acá? Si uno sabe, no es un problema. Si uno sabe, no es un problema. Y No sabe cuál es la tendencia. ahora les voy a contar una pequeña anécdota, un pequeño cuento que tuve ayer con una amiga, hablando de una persona que había vuelto con su. Estábamos hablando de una persona en común que tenemos, con la amistad, que había vuelto con su pareja, con su ex, y su ex lo había engañado. ¿Sí? Eh, entonces, esta amiga mía me decía, no, pues no lo entiendo. Yo le dije, ¿qué es lo que no entendés?
Lo que sucedió fue que en un momento ocurrió que el ex la engaña y a partir de ahí se separan y después vuelven a estar juntos. Sí, pero la confianza, y yo le pregunto, ¿qué confianza? Y la confianza en el otro. ¿Cómo? ¿Qué confianza en el otro? No, porque el otro puede hacer, pero eso siempre pasó, el otro siempre puede hacer. Vos no tenés un problema con la confianza en el otro. ¿Qué es lo que en realidad te está pasando? ¿De qué desconfías? Porque la confianza en el otro es una ilusión. El otro actúa de acuerdo a lo que le pasa en la vida. Vos no podés controlar eso. Vos tenés una desconfianza de tu propia decisión de estar con esa persona. Y lo que te carcome a vos es la duda de si esa decisión que vos tomaste Correcto. es correcta o no, o si te van a volver a lastimar. Entonces la desconfianza no es en el otro, sino en tu decisión de volver a estar con esa persona que en ese momento hizo eso. Y que las condiciones son muy variadas. Y que emitir un juicio de bondad o maldad sobre esa persona es muy peligroso. Sobre la que engaña. Exacto, porque esa persona pudo actuar así y de repente arrepentirse y avergonzarse después profundamente de lo que hizo. Y no solo Y no hacerlo nunca más. o sí. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que en realidad la desconfianza es con las decisiones que uno toma. Lo que nos lleva de vuelta a creer que si yo desconfío, me protejo. Y como soy desconfiado, vivo aversivo y enojado. Por la duda. Exacto, por la duda. Tengo acciones en el banco de la duda y en el banco de la aversión que me protegen si algún mal viene. Y en realidad, ¿cuál sería la única forma de no tener, de que no surja el sufrimiento? Porque no hay contacto. Pero si yo no tengo contacto con esa persona, no voy a tener las experiencias relacionadas a esa persona y no va a venir lo que yo considero sufrimiento y tampoco lo que yo considero felicidad en relación a esa persona. Pero tener contacto con esa persona, tener contacto con lo que es toda una relación, implica un montón de cosas. Protegerse, ¿qué es? La única manera de protegerse que uno tiene es no tener contacto, no estar ahí. Mientras yo esté ahí, esté en ese vínculo, que yo tomé la decisión y tengo que bailar con ese vínculo. Entonces, en relación a esto, nos damos cuenta de que, vieron, las tendencias subyacentes son tan ocultas ahí, y siempre tenemos, las condiciones se dan y surgen estos filamentos, que son los filamentos de lo que decimos la personalidad. No, este chico siempre anda dudando de todo, esta chica siempre se enoja por todo, esta persona siempre igual, nunca la toca ninguna bala, él sabe todo, tiene razón por... Y empezamos a definir a las personas de acuerdo a sus tendencias subyacentes, sin darnos cuenta de que esa misma persona puede ser completamente diferente en otra condición. Ahora, Lo que hace que la tendencia subyacente a los puntos de vista sea algo importante revisar. Porque cada vez que yo juzgo al otro, estoy bajo esa tendencia subyacente. Y me empiezo a generar mi propio infierno. Porque como tengo apego, surge la tendencia emocional habitual debido a ese apego. Entonces yo, frente a mis opiniones, porque ya me empieza a surgir otra vez la aversión y empieza la tendencia subyacente a asomar la nariz. Entonces, fíjense entonces que el óctuple noble sendero puede, el desarrollo del óctuple noble sendero puede llevar al conocimiento directo de estas tendencias subyacentes. Puede. A la plena comprensión de ella, y ahora fíjense, y a su posterior, o sea, primero hay que comprenderlo como lo que es, y a su posterior destrucción y abandono. Nunca dice el Buda, se van solas.
Por favor, entiéndanlo. No van a encontrar en ningún lugar del Canon Pali, se fue solo. Un día mágicamente. ¿Sí? No se va solo. Tengo que hacer el esfuerzo. Tengo que estar, no hay nada. O sea que estamos hablando siempre del abandono de ese estado mental obstructivo. Siempre tengo que poder verlo, Comprenderlo. reconocerlo, dejar de alimentar eso que sería comprenderlo. Ah, listo. No empezar a pensar, no empezar a hablar de eso. Relajarme. ¿Relajarme qué es? Está todo bien. Está todo bien. Ya surgió, ya está. Está bien, están las condiciones, es el presente. Ese es el Dhamma, el presente. Es como viene. Y bueno, viene así. No hay ningún problema. Una sonrisa. Volvé. Eso es todo. Tengo una pregunta porque vos todo el tiempo estás haciendo referencia así como a la meditación, ¿no? Porque decís volver al objeto de meditación. Sí, En los obstáculos cuando uno medita, sí. no se ve tan claramente la tendencia, o yo por lo menos no la veo tan claramente la tendencia subyacente como en la vida cotidiana se me hace mucho más evidente. Investígalo. ¿Cómo? Vos como estás haciendo la meditación del perdón, Aparece una columna. fuiste viendo a medida que la fuiste cultivando, ¿viste? Que primero vino una tendencia subyacente fuerte a la aversión. Lo que surgía era desprecio, violencia, desagrado, todo eso es aversión. Mm. Después te vas a dar cuenta que eso se va transformando en otra cosa. Pero cuando uno tiene un obstáculo, que en ese caso, bueno, que me aparece algo para limpiar, digamos, ¿no? Pero cuando vos tenés un obstáculo que estás meditando y te parece, uy, me olvidé poner en la lista del mercado los limones. Sí, y te aparece muchas veces. Sí, ¿Qué crees que es aparece eso? como aparece otra, es cosa que- ¿Y qué crees que es eso? a qué tendencia? Sí, Deseo sensual. deseo sensual. ¿Cómo? Ah, Deseo sensual. Estoy acá, pero quiero estar allá. mm, Eso es deseo sensual mental. Con la mente estoy tratando de resolver algo. En este momento la mente está acá, meditando en la lista, lo que tengo que hacer cuando vuelva a mi casa, lo que tengo que hacer, llevar al auto mañana, planificar la semana, tengo que irme de viaje. Todo eso es deseo sensual. Mm. mm. Cuando eso se desboca, la meditación es una bicicleta en ripio, Bajada. en bajada, sin frenos. Mountain bike en la montaña. Bueno, Bien, el siguiente sutta se llama Chetana Sutta, que significa la abolición. Chetana es, acá se lo traduce como abolición, Chetana es intención, ¿sí? La intención. La intención es un sankara, una formación mental. Y es esta intención mental lo que produce el karma, lo que es el karma mismo. La intención ya es karma, ¿sí? Es el del Samyutta Nikaya también, número 12, 38. Eh, el libro número 12 es el libro eh, del origen dependiente, que está en el Samyutta Nikaya, que son todos los sermones del origen dependiente, el número 12. Dice en Sawati, monjes, lo que uno intenta, lo que uno planifica y todo aquello a lo que uno tiende de manera subyacente, esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia. Cuando está la base, he aquí está el soporte para el establecimiento de la conciencia. Cuando la conciencia está establecida y llega a expandirse, he aquí que se produce la futura renovación de la existencia, el futuro nacimiento, la vejez y la muerte, el dolor, el lamento, la pena, el displacer y la desesperanza llegan a ser. Tal es el origen de todo este montón de sufrimiento. Monjes, si uno no intenta,
Si uno no planifica, pero uno todavía tiene la tendencia subyacente hacia algo, esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia. Cuando está la base, he aquí está el soporte para el establecimiento de la conciencia. Cuando la conciencia está establecida y llega a expandirse, he aquí se produce la futura renovación de la existencia, el futuro nacimiento y la vejez y muerte, el dolor, el lamento, la pena, el displacer y la desesperanza llegan a ser. Tal es el origen de todo este montón de sufrimiento. Pero monjes, cuando uno no intenta, cuando uno no planifica y tampoco tiende hacia algo, no hay base alguna para la conservación de la conciencia. Cuando no está la base, tampoco está el soporte para el establecimiento de la conciencia. Cuando la conciencia no está establecida ni llega a expandirse, no se produce la futura renovación de la existencia ni futuro nacimiento, ni la vejez y la muerte, y el dolor, el lamento, la pena, el displacer y la desesperanza cesan. Tal es el cese de ese montón de sufrimiento. ¿Sí? Y ahí termino. ¿Sí? Entonces, vamos al primer párrafo. Dice, monjes, lo que uno intenta, lo que uno planifica, y todo aquello hacia lo que uno tiene como tendencia subyacente, esto llega a ser la base para la conservación de la conciencia. Yo acá la palabra conservación tengo mis ciertas dudas de que sea esa. Yo diría por ahí la renovación de la conciencia. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que uno intenta mentalmente, la intención que uno tiene, la planificación, todo aquello a lo que uno tiende, eso llega a ser la condición para que la conciencia resurja. ¿Sí? Depende la característica de esa intención, la característica de ese plan y la característica de la tendencia que tengamos, va a ser la característica de esa conciencia que surja en el futuro. ¿Sí? ¿Conciencia o condiciones? Esa Conciencia, planificación, esa decisión, esas intenciones. sí, son condiciones para lo que vos después, en el futuro, vas a vivir. Claro, lo que no entiendo es la conciencia. La conciencia, nosotros tenemos un continuo de conciencia, ¿sí? Que se llama Bhavanga, que ocurre muchas veces por, por segundo. Cada uno de esos pulsos de conciencia tiene intenciones. Depende de la característica de esa intención, sana o insana, la raíz que tenga, va a dar fruto en un futuro cercano, lejano o cuando sea, y la conciencia va a tener esa característica. Ese continuo mental va a tener esa característica. Cuando ustedes intentan, porque alguien les dijo algo que no les gustó, y le contestan mal, y le hablan mal, y mentalmente por ahí le planean todo tipo de torturas o calamidades, y la mente tiene la tendencia subyacente a la aversión, al punto de vista, a la ignorancia y a la presunción, porque está sucediendo todo eso, en ese mismo momento ya estamos en un estado mental infernal y estamos dando las semillas, se han sembrado ya las semillas, para que en el futuro vuelvan, cuando las condiciones se den, a surgir ese estado. Entonces, ¿qué significa esto? Aparece la misma persona 4 meses más tarde. La cara, el aroma, la forma de hablar, cómo se mueve, vuelve a surgir eso. El mejor ejemplo que les puedo dar son las relaciones familiares. ¿Sí? Vuestros padres, vuestros hermanos, vuestros hijos, ¿son los mismos que cuando ustedes eran chicos? De ninguna manera.
Han cambiado. Sin embargo, mi hermano siempre es igual. Mi madre siempre es igual. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que esa manera de ver, en realidad no es ninguna manera de ver. Es que cuando yo veo a mi hermano, o veo a mi madre, a mi padre, o el que fuera, surge en mi mente las condiciones para que vuelva a surgir esa forma de ver. ¿Cuándo fue esa forma de ver? ¿Cuándo se colocaron las semillas? Cuando empecé a ser consciente de la relación que tengo con esa persona. Entonces, esta persona es buena, mala, agresiva, tranquila, apasionada, volada, lo que quieran. Entonces, ¿vieron cuando yo les mando un audio una semana antes del retiro? Que cuando preparen el retiro se den el tiempo, que la semana anterior y posterior al retiro se tomen tiempo para tender y planificarlo de una manera muy amorosa, que lo que van a hacer es para el beneficio de ustedes, que no tienen que apurarse, que no tienen que tratar de llenar los casilleros todos, ¿sí? Se tienen que relajar porque eso va a redundar de una manera muy positiva en el retiro. Y si ustedes no hacen eso, por ahí sí, por ahí no, el retiro sea más costoso. Lo mismo al salir. Nos vamos dando cuenta por qué les pido esto, porque de esta manera ustedes tienen como 3 semanas, casi un mes entero, para observar todo el proceso, y ese observar el proceso les permite los insights para ver, mira cómo reacciona la mente. Mirá cómo es este proceso de surgimiento de los obstáculos, los insights también, darse cuenta, de dejar de identificarse con eso. Pero si hay mucho barullo, es muy difícil ver eso, porque estamos muy identificados con todo lo que surge. Entonces, Esos pulsos de conciencia de los que hablas sí, son los que aparecen sí, en el... pueden, sí, sí, en realidad lo que vos estás observando ahí son pulsos muy parecidos a lo que sucede. El Bhavanga, lo que se llama el Bhavanga es lo que se entiende como la mente cotidiana, ¿viste? La que va de un lado para el otro. Cuando vos entrás en Jhana, ese continuo mental cesa y se cambia por una conciencia que se la define como Jhánica. ¿Qué te quiere decir con eso? Que vos en ese momento estás intentando, tendiendo, planificando, entre comillas, planificando en el sentido de que vos estás fomentando las condiciones para que ese estado de llana continúe a través de la atención, a través de la tranquilidad, a través del relajo, y tu conciencia tiende hacia eso, hacia el llana, hasta que se corta la condición y surge un obstáculo. ¿Qué sería que se corta la condición? Que la atención cesa, que la tranquilidad cesa, entonces se da la condición para que surja un obstáculo, ya no estoy en llana. ¿Sí? ¿Estamos hablando de la misma conciencia? Estamos hablando de cómo funciona la mente, ¿sí? Cómo va funcionando la mente. Depende cómo esté la mente, hacia eso va a tender y hacia eso va a tender, y la experiencia que vos tengas a raíz de esas tendencias e intenciones está ligado a eso en el futuro. Llevado a la vida cotidiana y a esto que decías antes, en los vínculos o cuando alguien dice algo que no te gusta, entonces vos reaccionás, es lo que alimentemos. Sí, exactamente, es lo que alimenten. Depende de qué alimentes, es decir, hacia Lo que dónde va a surgir. exactamente, lo que va a surgir en tu mente. O vos no podés controlar que alguien venga y te hable mal. O no podés controlar que tengas una situación que te corte la luz. O que sucedan el aumento de precios. Pinchar una goma. Que se enferme un pariente. Todo eso no lo podemos controlar. Las circunstancias
entre comillas, difíciles de la vida y felices, tener un hijo deseado, encontrarte con un amigo con el que eres mucho, un montón de situaciones que son también felices. Entonces, Claro, no significa que que uno tenga un desarrollo mental no le van a pasar cosas. Al Buda le pasaron un montón de cosas en la vida, que estuvo inclusive cuando era el Buda. ya las No se circunstancias nos son difíciles van a personas seguir estando. El asunto entonces viene a ser cómo reacciona tu mente a dichas circunstancias. de Si dividir la uno, sangre, trataron de matar, si se uno tirotearon. intenta y cultiva la mente en, entrena la mente para que observe a través de las 6 R's, abandonar los estados malsanos y de alguna forma va desarrollando la mente para que la mente tienda a reconocer lo sano dentro de una circunstancia, y ese cultivo es perseverante y paciente, y agregaría piano, piano si va lontano, suave, suave se va lejos, ¿sí? Te vas a empezar a encontrar que en algún momento la mente tiende a eso. Pase lo que pase, la mente tiende a eso, porque como dice acá, lo que uno intenta y uno planifica, y todo aquello a lo que uno tiende, esto llega a ser la base para la continuidad de la conciencia. ¿Me entienden? Entonces, ¿ven por qué es un entrenamiento o un cultivo bhavana, cultivo de la mente? Entonces, cuando está la base, aquí está el soporte para el establecimiento de la conciencia. Le estoy dando las condiciones para que tenga ese tipo de conciencia, surge ese tipo de mente, ese tipo de estado mental, chitta, ese tipo de estado mental. Cuando la conciencia está establecida y llega a expandirse, aquí se produce la futura renovación de la existencia, el renacimiento, la vejez y la muerte, el dolor, etc. ¿Sí? Esto también puede hacer que uno renazca en algún momento, visto desde otro punto de vista, en un plano superior, donde todavía hay envejecimiento y muerte. Uno puede renacer como un Deva, va a vivir millones de años. Uno puede renacer como un Brahma y va a vivir contracciones y expansiones del universo, va a vivir muchos eones. Sin embargo, en algún momento eso llega a su fin. También va a haber envejecimiento, también va a haber muerte. Sufrimiento. También, porque llega a su fin tu existencia. Todo ser sintiente no quiere morir, excepto un arahant. Pueden surgir más o menos aversión. ¿Qué hechos hacen que, o qué cosas hacen en la conciencia que vayas de un plano a otro, por ahí, de un plano mayor a plano del ser humano? El karma, el karma que vos, que se ha cultivado en determinada vida, puede dar fruto en determinado momento. Eso es lo que hace que vos, si vos renaces en un plano de los brahmas, que corresponde a los yanas, los 4 primeros yanas, vos pensás que esas conciencias no tienen obstáculos. Cuando uno entra en yana y tiene esa sensación de expansión, bienestar, ese es el estado que tiene un brahma. No hay obstáculos en su mente. Lo que hace que para ese brahma sea muy difícil, en realidad, abandonar los obstáculos porque no los tiene. ¿Cómo evoluciona? Ah, ¿viste? Lo que hace que sea muy importante que todavía hay apego a ese estado de yana, a ese estado mental. Esto es lo que hace que en los suttas se encuentre la eh, figura, para complicar todo, del yanagamin. El yanagamin es una persona que alcanzó la entrada en la corriente y como cultivó los yanas,
en el momento de su muerte, si se da en ese momento la posibilidad, si están dadas las condiciones, renace en un plano de cualquiera de los primeros cuatro yanas, sí, yanas, los gramas, y en esa misma vida logra el nirvana. Ese es un tipo de sotapanna. Hay tipos de Sotapanna. Tres tipos. Ese es uno. Mira. El otro tipo de sotapanna es uno que, debido a que tiene desarrollo en la meditación, renace en, el Buda dice, 2 o 3 vidas más, que puede ser tanto en un plano celestial o de Brahma, o en plan, si nacen familias humanas budistas y de gran bienestar. Y en 2 o 3 más renacimientos alcanza la liberación. Y después está el Sotapanna, que le quedan como máximo 7 renacimientos, como máximo, si eso no significa que no lo alcance antes de alcanzar el Nirvana. Claro. En el segundo párrafo dice, monje, si uno no intenta, si uno no planifica, pero uno todavía tiende hacia algo, esto llega a ser la base para el... Sí, en este caso, podemos decir que está hablando un poco del Seka. El Seka es el discípulo de alto entrenamiento, que es del Sotapanna hasta el Arahant sin fruto. Que a veces no intenta, no planifica. ¿En qué sentido? Que es una mente que por ahí ya no está enredado en eso, pero todavía tiende hacia algo. Todavía hay tendencias subyacentes. Por eso es renacimiento. Por eso es renacimiento. O sea, ¿qué significa? Todavía hay karma que... Ahora, la pregunta que me hago, ¿no? ¿Vos puedes tener la experiencia del nirvana en una vida? Sí, De igual modo, según las condiciones y el karma, renacer, por ejemplo, en ser humano. estamos hablando de un sotapanna. Si vos tenés la experiencia de Nirvana, sos un sotapanna. Vas a renacer como humano, como mínimo, para arriba. Pero vos cuando renaces ya sabes si sos un sotapanna o no. No, pero sos un sotapanna. ¿Pero qué? Pero sos un Es como sotapanna. cuando lo que No tenés que decías hacer todo el trabajo de vuelta. de Bante que era Nagami o algo así, no me No acuerdo. entremos en eso, no voy a hablar de eso de nadie, Ok, bueno. porque no viene a cuento de esto que estamos hablando. Ah, bueno. Pero los sutas están. Si vos me preguntás por los sutas, sí. Los Vos, sutas hay diferencia. vos podés lograr, por ejemplo, saca al rey de los dioses, del Tahuatinsa, Sí. es un sotapanna. ¿Sotapanna o Sakadagami? Creo que es sotapanna. No me acuerdo. Todos los sacas. Todos los sacas, porque es un puesto. Es un puesto, sí. Entonces todos los sacas son sotapanas, esa es mi pregunta. O hay un saca de En este caso estaríamos hablando de lo que yo entiendo de esta dispensación del Buda. esta dispensación. No es un sotapanna con el título. El título no te da la entrada de la corriente. Por eso, no, pero quizás yo lo pensé al revés. Pensé que el que podía renacer como saca era porque era un sotapana. Puede Esa o era mi no, pregunta. puede o no. Por eso. Yo, yo me quedé con lo de la conciencia, ¿no? Esto, cuando hablamos de llevar la meditación a la vida cotidiana, ¿no? Cuando estamos meditando estamos en la conciencia infinita, ¿no? Entonces tenemos la experiencia de ver los pulsos de conciencia. Lo que vos estás observando ahí es cómo funciona el proceso de cognición a través de las 6 puertas de los sentidos. Cómo en tu mente se manifiesta ese proceso de información. Vos ahí te das cuenta de que el sonido no es continuo. Te das cuenta de que lo que vos ves como imagen continua en realidad es un montón de imágenes surgiendo y cesando a altísima velocidad. Lo mismo con el aroma.
te das cuenta que no hay un olor continuo en el ambiente, que hay un montón de aromas que pasan a gran velocidad, que uno no se da cuenta porque no tiene el estado mental que te permite observar eso, O sea que lo que observamos es cómo funciona la mente, el proceso el de proceso de cognición, conciencia. el proceso de cognición, sí. Siempre estás observando eso en la meditación. Siempre observas el ¿Y proceso, cómo? el cómo funciona el proceso de cognición humana, no por qué, cómo. Y cuando vos hablabas recién de si alimentamos una cosa u otra, Sí, estás hablando de de conciencia también, pero no de cómo, sino de siempre qué. estoy hablando de cómo. Siempre es cómo. ¿Qué cultivemos, digo? Claro, eso es cómo. Que cultives como lo cultives. Condiciones para preparar. Mm. Entonces, aún así, todavía ven en este segundo párrafo, sigue habiendo una continuidad de la conciencia. Y en el tercero habla del arahant. Pero monje, cuando uno no intenta, cuando uno no planifica y tampoco tiende hacia algo, no hay base alguna para la conservación de la conciencia, para que surja. Lo que hace que la conciencia del arahant sea una conciencia que se llama conciencia no establecida. Anidasana viñana, es decir, que no tiene condición para surgir, es solamente una conciencia funcional al momento. No está relacionado al proceso, en este sentido, de reflejo que da la conciencia. Porque ya no hay más este proceso de identificación. Ya no surge más. Se terminó esa identificación, entonces el arahant ve las cosas tal cual son. Porque la conciencia lo que está sucediendo siempre en ese proceso que está alimentado por las formaciones mentales. Esto hace que este proceso de sensación, percepción y conciencia esté siempre condicionado por esto que es setana, por la intención que tengo. Y en el Arahant la conciencia estaría condicionada por lo que está pasando en este momento. En el arahant la conciencia se le dice que es funcional, Claro, o sea, que es lo que ocurre, entonces Claro. lo ve directamente, ¿entendés? No hay en ese sentido una identificación, claro, no hay una identificación. No está coloreado por esa predicción que funciona continuamente y todo el tiempo te está diciendo esto es lo que va a pasar. Entonces, cuando una de las cosas muy interesantes, cuando se tiene la experiencia de Nirvana, una de las cosas más fuertes que pasa a nivel del proceso cognitivo, que es como así un relato de muchas personas, es que los colores cambian, porque los ves. Cuando estás cerca de esa experiencia, los ves. Ves los colores de otra manera, escuchás los sonidos de otra. Todo porque todo el proceso cognitivo fue afectado. Y también cómo funciona la mente. Entonces vos ves otras cosas que por ahí otro no lo ve. En el arahant de este proceso queda completo. En los anteriores caminos, todavía hay momentos donde esa conciencia queda atrapada, queda capturada en esta visión identitaria. Dura mucho menos, no hay identificación, pero no se ve la cosa tal cual es. Por eso, esa es la traducción, ver las cosas tal cual son. Y entonces eso es lo que hace a uno entender cómo ver las cosas tal cual son y la opinión personal son dos cosas autoexcluyentes. Cuanto más aferrado estoy a mi opinión personal, más alimento tiene esa conciencia. Más lejos estoy de ver las cosas tal cual son. Por más que tenga razón. Por más Y que lo tenga digo razón. yo. Exactamente. ¿Entendés? Tengo razón en lo que digo, la otra persona me dice que sí, y sin embargo, sigo sufriendo.
¿Qué sentido tiene? ¿Me está haciendo sufrir el otro o yo con mi propia visión y opinión es el que se está dando las condiciones para que sufra? Y volvemos al sutra. Todo aquello a lo que uno tiende. Muy bien. ¿Tienen preguntas? Yo creí que las personas, habíamos personas que teníamos la tendencia subyacente a la aversión más fuerte que otras. Sí, es verdad eso. Todos tenemos todo, pero en distintas proporciones. Totalmente. Todos tenemos todas, Sí. más de alguna que de Que de otras. otras. Sí, eso es lo que colorea lo que llamamos personalidad, ¿entendés? Como la carta natal. Claro, yo creí que me salvaba de alguna. No, no. Es como que nunca las había escuchado así enumeradas a las 7 son. Sí. Nunca las había escuchado así enumeradas y cuando las fui, bueno, y Y firmamos todos los casilleros, todos. Claro, sí. Correcto, correcto, correcto. Sí. En el multiple choice tenemos 7/7. Sí. claro, Otra cosa que es interesante de leer es todas las historias de los suttas, de los arahants y todo, es que ves que en muchas de esas historias hay un montón de karma totalmente insano y acciones muy, muy dañinas, muy negativas. Y con todo eso y todo, termina de otra manera la historia, ¿no? O sea, y entonces, no sé, a mí siempre eso me impactó mucho, me pareció muy impactante y creo que en la meditación cada uno de nosotros constatamos que tenemos todas tendencias subyacentes, como estábamos diciendo, y además un montón de emociones negativas, etcétera, 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 pensamientos de todo tipo. Hemos hecho cosas todos de las que nos arrepentimos seguramente, y sin embargo, también tenemos la posibilidad de sentarnos y ver amor y benevolencia. Claro, claro. Digamos, Esto era maravilloso. de eso se trata. De eso se trata. Ahí donde la visión de la persona, yo soy así, es falsa. claro. Listo, desprenderse de eso. Es falsa. Es una creencia. Yo soy así, es una creencia. No una realidad. Se refiere a las tendencias habituales. Exacto. Por eso el Buda dice que anusaya las tendencias subyacentes, por lo cual será reconocido una persona. Claro. Y por lo cual la sociedad te juzgará. Digo, y ahí es donde viene el problema. Entonces, dejamos de ver la visión de la persona no es solamente con uno, sino alrededor de los demás también. Ese juicio de uno que uno hace sobre otro es porque él es así, ella es así. ¿Puedes explicar otra vez o de alguna otra manera la tendencia subyacente de la ignorancia? La que no tiene una La sola- tendencia subyacente a la ignorancia es cada vez que nosotros asumimos que olvidamos las 4 nobles verdades y asumimos que, o preasumimos que hay un yo. Cuando nos identificamos con algo, con una Sí, situación. ¿viste la presunción? La tendencia subyacente a la presunción y la ignorancia van juntas. presunción de un yo. Claro, porque la presunción es que hay un yo, el orgullo de que hay un yo. Y se la llama presunción porque vos estás presumiendo. Que le Vos no dicen, podés constatar de verdad que eso es realidad. Porque en cuanto vos te empezás a preguntar o a indagar, te empezás a dar cuenta que empezás a hacer agua. Entonces, ¿es el cuerpo el yo? No. ¿Es lo que sentís? No solamente. ¿Es lo que pensás? Tampoco. ¿Es como conocés todo eso que vos pensás, sentís y ya? No. ¿El yo es todo eso? Sí, es todo eso. Ok. ¿Y cómo sabes que el yo es todo eso? ¿A través de qué lo sabes? De la mente. Ajá. ¿Pero la mente qué es? Un montón de funciones moviéndose. ¿Y vos sos la misma persona que cuando eras chica? No.
¿Cuál es tu yo? ¿Dónde está? Bueno, un yo superior. Ajá. ¿Y cómo llegas a observar ese yo superior? No es una forma de decir, una forma de decir qué cosa. Cuando vos te empezás a indagar, empezás a encontrarte con que la impermanencia está en todos lados y que no tenés ninguna forma de decir que esto es inmóvil. Sin embargo, la presunción de un yo es muy fuerte. La hemos sostenido. La presunción de un yo es muy poderosa. La idea de una identidad es muy fuerte. La defensa de esa identidad es muy fuerte. Y como el amor que uno le tiene, ¿no? Por supuesto, el amor y el odio. También. El amor, yo soy así, y el odio, cuando yo hago esto no me soporto. Es lo mismo. ¿No te gustó? ¿Te gustó? Sí, pero Este, Tiró una hojita. me tiró una hojita. O sea, la ignorancia es creer que hay un yo. Exactamente, la ignorancia es eso. Eso es la negación de las 4 nobles verdades. Mm. Hay sufrimiento porque hay avidez. La causa y condición para el sufrimiento siempre es la avidez. Quiero, no quiero, yo soy eso. Pero entonces el concepto de... Hay una cesación de eso a través del octuple noble sendero. Cuando todas las tendencias subyacentes cesan, es que perfeccionaste el octuple noble sendero. Arahant. Qué fácil. Que lo dijiste. esto ahora lo voy entendiendo más, eso, lo del octuple noble sendero. Antes no lo. Me Claro. parecía como algo re. No, es que es No, re loco. el recto punto de vista, Claro. digamos, que es esta Acción. condición, digamos, de entender de que hay un padre y una madre, que las acciones tienen consecuencias, de que hay este mundo y otro mundo. Las mismas 4 nobles verdades están incluidas ahí. La recta intención, no ser cruel, tener una intención amorosa, eso te lleva a la recta palabra, cómo hablás, no mentás, no insultés, no andes haciendo chusmerío, eso te lleva a la recta acción, no dañes a otros seres, eso te lleva al recto medio de vida, que tu medio de vida no implique matar a otros, comerciar con veneno, etc. Eso te lleva al recto esfuerzo, que es abandonar todos los estados malsanos y llevar tu mente a los estados sanos. Eso te va a llevar a la recta atención, que es reconocer cómo se mueve la mente de un objeto a otro y alimentar eso como un foco, como un farol, que te permite a vos ver esos movimientos. Y eso te va a llevar a samadhi, a la recta concentración o al recto recogimiento, que la mente se quede quieta y pueda observar lo que sucede. Cuando ese camino es desarrollado, cuando ese camino es perfeccionado, ocurre el nirvana. Entonces es no solamente en la meditación, es los preceptos, la generosidad, la meditación y paña, la perspectiva, que vos te des la oportunidad de observar lo que vos vas viviendo en ese entrenamiento con otros ojos. Pequeñas victorias, otros ojos, pequeños momentos donde yo puedo ir reconociendo ese bienestar creciente. Aña es conocimiento, ¿sí? Paña, dijiste. Paña es sabiduría. Ah, ¿Sí? Viñana es conciencia. Saña es percepción. sabiduría tranquila es la traducción que algunos le dan a samadhi, porque esa parte di es visión en pali o en sánscrito. Entonces, Son más es tranquilidad. una visión tranquila, una visión. Por eso es la sabiduría tranquila. Que es una palabra que, por lo que sabemos, inventó el Buda para Claro. describir el estado El que estado. estaba practicando. Antes no existía ese término. Lo describían de otra manera. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué con el Shanagami? El Shanagami,
como que puede seguir avanzando hasta llegar a ser Arahant. Y el Yanagami, ¿cómo avanza si no tiene, si está en estado de Yana, digamos, no tiene tantos El pasos? Yanagami es un Sotapanna Sí. que renace en uno de los cuatro reinos materiales sutiles, y en esa misma existencia que renace, logra el arahantado. ¿Y cómo si no tiene obstáculos? ¿O tiene menos? No, porque lo cultiva y perfecciona su visión. No es que hace llana nada más, hace el octuple noble sendero. Lo que Ah, pasa es que hay sotapanas a través de la práctica de llana y hay sotapanas que por ahí no practicaron llana. Igual son sotapanas. ahí está. Esa es la diferencia. Alright. Lo- El concepto de, perdón, había terminado. No. Ah. Sí. No, el concepto de cuando uno empieza a tener esta visión más cercana a las condiciones, el concepto de Paola o de quien fuera cambia también, Sí, porque te vas dando cuenta que no es algo fijo, sino Ujú. que va cambiando según cómo está tu mente. sí, ¿No? como se dan las condiciones en ese momento, sí. Y ahí puede pasar que, Que se ablande muchísimo un montón de juicios. exacto, y que además a veces, bueno, esto sería ya, uno no se reconozca Sí, como esa sí, persona. sí. Intentá no volver a buscar, a reconocerte. Disfrutá de esa falta de reconocimiento. Disfrutá de esa liberación de no soy eso, sino que soy lo que actúo. En ese momento es eso, actúo eso. Entonces, si mi acción me trae bienestar, me voy a sentir bien. Es una Para eso liberación. son los retiros, para cultivar esas experiencias en el grado que uno pueda alcanzarlas según las condiciones en ese momento. Te das generosamente esa oportunidad de Y poder vos volvés a buscarte realmente dónde estoy, Sí, estás buscando sí, estás agarrado. no a estás la abierto tendencia a cambiar. subyacente, ¿viste? No estás abierto a cambiar. Es esto que te dice, te volvés a buscar, es como regresar a la identificación, no quiere volver a sufrir, quiere volver a ese lugar donde es conocido y cómodo, porque este lugar nuevo donde no sabes qué va a pasar, qué sentís, quién sos, que el sistema de predicción se va al tacho, ¿entendés? Pero también uno está identificado con las acciones que vino cultivando o haciendo durante mucho tiempo, Ujú. o con lo A que eso vos le decís, Paola, a las acciones que yo vine haciendo. a la repetición del cultivo, bueno, repetición no, pero al cultivo reiterado de esas acciones, de esas tendencias. Por ejemplo, no sé, yo soy o me dedico a la música. Ujú. Eso es una identificación también. Puede ser una identificación o no. ¿Vos cuando cocinas sos músico? No. por supuesto. Por suerte que no. Cuando vos cocinás, actuás como una música. No. Me quedo un poco ¿Como qué rara la actuás? Como ensalada. una cocinera. La suerte que sí. Bueno, eso. Ah, Son conceptos. ok. Nada más que eso. Ahora, yo soy un músico en todo lo que hago. Soy un artista. Un artista. Un artista. Claro. ¿Entendés? Porque digo, en esta suerte de no reconocerse, también a veces me pasa que no me reconozco en acciones que yo antes venía haciendo, las estoy haciendo distintas. Eso está muy bien. Eso significa que se está moviendo, en la mente se está moviendo o están surgiendo formaciones y tendencias diferentes. Presta atención, no juzgues y disfrútalo. Bien.
porque significa que la mente ya no está actuando bajo las mismas influencias. Claro. Y al mismo tiempo, cuando vuelve lo mismo que antes, ahí es mucho más fácil darse cuenta cuál era el obstáculo y Exactamente, cortarlo. sí, exactamente. Entonces, eso se llama aprender. Claro. Hay momentos que pasa ese proceso y momentos donde uno se encuentra con el mismo obstáculo durante meses. Y lo deja ir, y lo deja ir, y lo deja ir. Y después viene un momento donde ese obstáculo parecería que está más suave. Surge menos, Bien, pero fue todo el trabajo que hiciste. claro. Y de repente al año siguiente vuelve fuerte otra vez. Y está todo bien. Pero también además con el tiempo de observarlo eso en la meditación, después vas observándolo en estos ciclos que estás escribiendo en la vida diaria, te puedes dar cuenta, decir, bueno, mira, hice todo este trabajo y ahora está pasando esto, y ahora entonces me pongo a hacer este otro trabajo y después decís, mira, surgió todo esto. Oh, empezás a ver más relaciones. No parece esa cosa de que algo surge de la nada, se terminó. Claro. Sí. Es como que por menos que nos guste algo de lo que hacemos o que nos pasa, eh, cuando seguimos haciendo lo mismo es porque nos reconocemos en eso y es como eso como nos da cierta seguridad. ¿Sí? ¿Por qué crees que se llama liberación? Porque te liberás de esos barrotes del ego, de la identidad. La identidad, la personalidad, es una serie de filamentos. Soy impulsivo, soy pasional, soy enojón, soy lo que fuera. Y esos son barrotes. Son, le digo filamentos, pero son barrotes de hierro, más duros que barrotes de hierro. Es lo que te aprisiona, lo que te hace sufrir. Pero es mío. Yo soy eso. Yo soy así. Así se hacen las cosas. Esta es mi opinión. Ahí tenés otro barrote. Las tendencias subyacentes. Igual también lo que uno se dice que es bueno en también Por supuesto, es claro, claro, claro. Es un barrote. Vos te liberás de eso. Imagínate, cuando te liberás de tu propia identidad, te estás liberando de todos esos barrotes. Yo no soy nada de todo eso. ¿Cómo sos? Y depende de lo que pase. El presente. Lo que empieza a pasar es que lo que hay es presente. Lo que importa es el presente, que es lo que vos vivís aquí y ahora. Eso es lo importante. Lo demás, en última instancia, filosofía. Lo importante es qué haces ahora. No que andes dando vueltas, lo que puede, lo que no puede. Y eso es lo fundamental. Y en esa tranquilidad reside lo que llamamos felicidad, ¿no? Porque, Claro, en esa ¿no? tranquilidad vas a encontrarte, en esa tranquilidad está Sukha, está esa comodidad mental y física. Porque me parece que todo Estado de satisfacción. claro, eso. ¿Sí? Sí, ¿Cómo? Esa es la felicidad. ¿Qué dijiste, Maru? Es satisfacción, no necesito nada, estoy bien así. ¿Qué te pasa? Estoy viendo lo que pasa. Está todo bien, ¿no? O sea, Porque está como esa tendencia de uno a veces a decir, bueno, tal vez cuando uno empieza a practicar y practica y practica y se empieza a dar cuenta de cosas, eso se suaviza, pero esa cosa de, cuando tenga esto voy a ser feliz, cuando logre esto, claro. nunca llega. No, nunca llega. Llega, pero después hay uno nuevo. Ah, Hace muchos años yo tuve un maestro de canto que yo le contaba en ese momento, yo era muy joven, y le contaba lo que me pasaba después de los conciertos que me bajoneaba un poco, que tenía que ver directamente con la adrenalina que había, ¿no? Y entonces él me dijo, no importa, pensar en el siguiente concierto y vas a ver que se te va. Mejor definición de avidez no hay. Es eso. buenísimo. Entonces, algo que se da debido a algo que baja, no, pensar en el siguiente concierto y vas a ver como, estás todo el día, estás allá arriba, pum para arriba.
extraterrestre. Sí, comete esta pastilla de 10. Y es que estamos entrenados para eso, más o menos. Sí, hemos cultivado eso a lo largo de muchas Llámese vidas. cervecita, concierto, Lo que quieras. o lo que sea. Ujú. Sí, sí, el samsara está diseñado así. Está diseñado para eso. Y nunca se olviden de que el Dhamma no es para arreglar el samsara. Para Practi- abandonar. Practicar el Dhamma trae un beneficio para uno y para los que los rodean, pero el samsara no tiene arreglo. Es como es. Es como es. Funciona por sí solo. Exactamente. Exactamente. Todo funciona por sí solo. Funciona por Con sí su solo. No regla. existe otra cosa. Funciona por sí solo. Pero fíjense que el Buda en ese sentido, samsara es así. Tiene esta forma de moverse, tiene esta forma de actuar. No podés ir contra eso porque te mastica. Hay un camino para abandonar las tendencias subyacentes, para abandonar el sufrimiento, no para pelear contra el sufrimiento, no para hacer que el sufrimiento sea otra cosa, sino para dejarlo. El hecho de abandonar el sufrimiento trae ya las condiciones para que surja el bienestar. Las tendencias subyacentes serían como un sinónimo de sufrimiento. Claro, conducen al sufrimiento, sí. Los barrotes. Los barrotes, claro. Pues cada vez que ustedes se ensañen en una discusión con alguien que les es muy querido por una cuestión política, religiosa, de amistad, de lo que debería o no hacer esa persona dentro de la relación, guardias, ya van a estar gritando, ya van a estar adentro de la cárcel, que ustedes mismos se construyeron. ¿Por qué? Porque están tratando de cambiar el samsara. Cuando yo lo quiero cambiar a él, estoy tratando de cambiar el samsara. Buda pasa y te dice suerte con eso. Y se toma Habló con suerte. se toma el colectivo. Suerte. Una locura. ¿Cómo lo voy a cambiar a él? Si él es el samsara. Yo soy el samsara. ¿Cómo lo voy a cambiar? No lo puedo cambiar. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve a una persona sufrir, ¿no? O un amigo, una amiga, a veces, bueno, ves cosas de afuera y vos ves que la persona se queja todo el tiempo, ¿no? Y sí. Y que te dice, no, bueno, me está pasando esto. ¿Nunca te pasó? Sí, sí, sí me pasó. Claramente me pasó. Pero el otro día, la primera piedra. no, pero el otro día me pasó con una amiga que me dijo, yo no estoy para que me digan lo que tengo que hacer o cómo lo que tengo que hacer, solamente Escuchame. escúchame. Claro, nada Yo más. quería solamente charlar sobre esto, le dije, bueno, y ahí me di cuenta y le dije, bueno, discúlpame. O no te quiero escuchar. También puedes decirle eso. No te quiero escuchar quejarte. Quejate con otro. Hablemos de algo que te haga bien. También podés vos Yo decidir. se lo dije, yo no estoy para hablar mal de esta persona, le digo ahora, de lo que a vos te pasa con esta persona. Si vos querés maldecir a esa persona, no soy yo la persona. Algo así le dije, Ujú. ¿viste? Armar bandos. Digo, entonces como que no sabía qué decir, de cómo Y a ayudar. veces no hace falta decir nada. Hay que solamente escuchar. No hay solamente que escuchar y que la persona diga todo eso y vos la mirás y en algún momento, si vos estás tranquila, si vos la empezás a irradiar, la persona empieza en un momento a querer dejar de hablar porque No hay eco. no hay pared. Claro, Si hay una pared, la pelota rebota. Ahora no hay pared, la pelota va y no vuelve nunca. Entonces en algún momento terminás hablando de otra cosa sin decirle nada. claro. Muchas veces las personas están de mal humor por algo que obviamente se buscan, están todo un día, todos 2 días de mal humor y le dan y le dan y le dan y estuvieron de mal humor y se la agarran con la gente que nada tiene que ver, pero después te mandan un mensaje diciéndote que te quieren mucho.
Porque en vez de pedir disculpas y reconocer para ellos mismos, mirá, actué mal, te dicen esa forma, una manera de pedir disculpas, sin hacerse cargo del todo. Claro. ¿Entendés? Pero lo que te quiero decir con eso es, y no hay nada por ahí si vos le decís algo, es exactamente lo que están esperando. Vos le decís y buscan la pelea. Claro, bueno, Y eso me bueno, pasó. no. Y ahí yo dije, bueno, disculpame. Lo que pasa es que uno quiere decirle al otro la palabra justa, ¿viste? Sí. Y no hay problema. Y no hay palabra. Pero a veces la hay, pero ¿viste? Si la otra persona está ahí, y por ahí hay que esperar el momento para decírselo, ¿viste? ¿Y qué decirle? A veces no es decirle algo respecto a eso. A veces simplemente decirle, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho. ¿Te puedo dar un abrazo? Eso ¿Entendés? cambia como ¿Qué hay? mucho. ¿Qué ocurre en todas las anécdotas zen? Lo que ocurre es eso, que la persona va con una cosa y el maestro le dice algo que parece ir a que no tuviera nada que ver y tiene todo que ver porque lo que está viendo el maestro en ese momento son las condiciones. Es como ese sutta que leímos en el último día, en el retiro, que se acerca a este tipo, lo empieza a insultar al Buda. ¿Entendés? Sí, entonces le dice de todo y el Buda lo mira y le dice, ¿vos invitás a tus personas, a tus familiares, a tus amigos a tu casa? Vos imaginate esa situación, pero imagínatela. Viene alguien, te insulta de arriba abajo Y bueno, y de repente decís, che, ¿cuánto está la carne? ¿Qué tiene que ver con lo que te estoy hablando? Y a partir de ese momento es tan fuerte el contraste, le hiciste cambiar tanto, no le estás diciendo que no, simplemente le estás haciendo una pregunta y eso colaboró. ¿Se entendés? No es seguir el derrotero de eso. A veces es dejarlo que hable en un momento, hablar de otra cosa. ¿y cuáles fueron las condiciones que dio el Buda en ese No, momento? no sé, preguntarle al Buda. Eso no lo dice el Sutta. No, porque a veces vos decís esa frase, ¿no? De poder ver las condiciones, y eso a veces me resulta ajeno, ¿no? Y sí, cuanto uno más identificado está, más difícil es ver las condiciones. Ver las condiciones implica que vos no juzgás a la persona. Esa es la primera condición para ver las condiciones. Ver las condiciones implica que vos no te identificás ni tomás personal nada de lo que te dice la otra persona. Eso también es fundamental para ver las condiciones. Si vos ni juzgaste ni te lo tomaste personal, vas a ver que lo más probable es que veas las condiciones. Veas cómo viene esa persona, veas qué le está pasando, veas que la reacción que está teniendo probablemente es una reacción a algo que le está pasando y no en sí mismo lo que siente. Entonces, cuando vos a veces decís las cosas en relación a lo que realmente le está pasando a la otra persona, queda así porque es exactamente eso lo que me está pasando. Y no todo el barullo de alrededor. El barullo es simplemente una reacción a eso que siento. Cosa que es lo que se trabaja en las entrevistas. ¿Y qué te pasa? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Y qué? Ah, tengo miedo. Acabas de ver las condiciones. Acabas de ver la tendencia subyacente que hay y te acabas de dar cuenta de algo. No es todo el palabrerío y todo, sino cuál es la condición que está dando, la causa que está dando este momento de sufrimiento. Déjalo ir. Y cada día en un retiro, la entrevista cambia. Pero en definitiva, de fondo, siempre es esto. Deja ir. Deja ir. Está bien lo que te surgió, solo déjalo. Está bien, abandonalo. Relájate. No te pelees con lo que surge. No trates de cambiarlo, no trates de que sea otra cosa. No trates de cambiar el samsara. No pierdas tiempo. Si tu objetivo es dejar de sufrir, si ese es el rumbo que quiere tomar tu mente, no pierdas tiempo. Tratar de cambiar las cosas a la fuerza, sí, para el otro lado. Es ponerle el surtidor de avidez de vuelta al samsara.
como decías, soltar el hierro caliente. Exacto, nada más. No porque hago siempre esto, no quiero, no quiero, no quiero, ni quiero, ni yo. Total. Ni quiero entender. Ni quiero entender, ni nada, 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 nada. Déjalo, ya está. Es lo único que tenés que hacer. Aliviate la quemadura y nada más. Y continúa. Y continúa. Hasta que no agarres más el hierro. ¿Alguna pregunta más? No, a mí, para agregar algo, bueno, no sé si estaré agregando, pero me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a Pau con una amiga, me pasó con un amigo hace muy poquito, un par de días, pero encima este amigo, que es un amigo del laburo, que bla, 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 me empezó como a tirar manotazos porque vos, porque yo hice cosas por vos, entonces vos tenés que hacer cosas por mí. Y, y ahí siento que me identifiqué, como que me entró, me dolió que el artilugio que estaba usando esa persona. Eh, Te empecé a agarró la sentir, duda. empecé a sentir culpa y duda. La duda y la aversión. Ni hablar. Me salió una sola. La broma. Eh, y todavía no lo. Porque era todo por audio todavía, y quedé ahí como Ah, sí. 4 o 5 días que como que le quiero contestar, pero no sé qué contestar. No, sin identificarme, contestarle, pero como que solo el hecho que haya dicho esas cosas, no sé, viste, como que me molesta, me identifico, no sé. Bueno, pero entendés que el problema no es que lo que diga él. El problema es que vos lo crees. Ah, Y la creencia es identificación. La creencia que La creencia de cualquier índole es identificación. Es una opinión errónea la creencia. Si vos tenés creencia, tenés opinión errónea. no, ah, ¿Por qué? Porque esa creencia está sujeta a qué cosa. Yo soy así. Yo soy esto. Esto es mío. Eso es una creencia, una presunción, no una realidad. Por eso la creencia es una visión errónea. Es una superstición. si no tienes idea, no, no pasa. Por eso la creencia a veces funciona y a veces no funciona. En relación a lo que estábamos hablando, además, ¿Entendés? por ahí esta persona está sintiendo miedo, le No, pasan un está montón metido de en una, cosas, en ¿viste? una Por obsesión. eso el Buda Claro, y dice, eso es lo que tenés que ver, que bueno, no está bien, y bueno, está ahí. Por eso- Me estás tirando como vos, si me soltás, no sos un buen amigo, perdón. por eso el Buda dice que no es una cuestión de creer, es una cuestión de venir y ver. Y por eso si ustedes leen el Sutta, no me acuerdo qué número del Majjhima Nikaya, donde supuestamente Nigantha le pregunta a un laico si él cree que es posible estar en un estado mental donde no surjan los pensamientos, y el laico le dice que él no cree eso. Y después de todo eso le pregunta 3 veces, y él le dice que no cree eso. Entonces Nigantha le dice, escuchate, 3 veces te pregunté y 3 veces me dijiste lo mismo, porque el Buda Gautama dice que es posible estar en un estado mental sin que surjan los pensamientos, y vos no crees en eso. Entonces ahí le dice, yo no creo, yo lo sé. Claro. Y entonces le sale sangre por la boca de la bronca, porque era un juego de palabras. Claro. Es eso, no es una cuestión de creencia. ¿Entendés? Por eso muchas veces vos te encontrás con gente de otras tradiciones espirituales que creen en algo y cuando no sucede lo que ellos quieren, dejan de creer. ¿Por qué? Porque la creencia es falsa de por sí. El hecho de la creencia te engaña, la creencia es un engaño. Entonces, el espejo. Vos Por tenés que investigarlo eso. De acuerdo a la enseñanza del Buda, tenés que investigarlo. No hablo de otras creencias, hablo del budismo Sí, también, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Hablo de cualquier cosa que uno crea. Yo creo en tal cosa. Bueno, investigalo. Y fíjate si esa creencia es creencia, bueno, en algún momento se transforma en visión directa.
Qué loco, porque en otras tradiciones se habla de ser creyente, Claro, ¿no? sí. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Entonces acá el Buda te dice otra cosa, tienes que venir y ver. ¿Es para todo el mundo? No, no es para todo el mundo, es para todo el mundo que siente una afinidad a practicar. Pero no puede ser no puede ser impuesto eso. Es más trabajoso que creer. Para nada. No sé. Para nada. mí sí, es al revés. Desde mi experiencia es totalmente al revés. Para mí Lo trabajoso es creer. No les es un puedes. montón. Puede que creer uno lo pone afuera en vez que... Pero es trabajosísimo. Tenés que estar todo el tiempo explicando, justificando tu creencia. Cuando se te cae y se te derrumba enfrente, la tenés que justificar. Y yo creo y se te cayó y no funciona y tengo que justificarlo. No, pero, Como que lo comprobás con la experiencia. claro, no hay otra manera. Hay que hacer. No se puede especular. Hay que ir y hacer. Y cuando uno hace, aprende a repetir, en el sentido de cultivar eso o dejar de hacerlo. Doble esfuerzo. Por eso, pensar 200 veces las cosas antes de hacerla para ver si puedo cubrir todos los frentes, siempre trae problemas. Te vas a un retiro y te olvidas la ropa de abrigo. Te vas al otro retiro y te olvidas el micrófono. Las cosas pasan. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres del sufrimiento, los aterrorizados, intrépidos, que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nadas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Gracias. Gracias, gente. Saludos a todos, que estén bien. Saludos.